paciente quirúrgico de riesgo vascular. Cuando un paciente acude ya sea por consultorio externo o por emergencia, tenemos que, aparte de realizar una anamnesis, historia clínica, el riesgo quirúrgico, paciente portador de alguna patología cardíaca. Una de las finalidades fundamentales en el manejo de los pacientes quirúrgicos es considerar y conservar un buen gasto cardíaco adecuado. Va a depender de estos factores: presión de llenado capilar, distensibilidad y contractilidad del miocardio, ambos factores a la vez, y resistencia arterial periférica, para que por acción de los anestésicos se alteran todos estos factores. Entonces tenemos que tener en cuenta. La mejor fórmula para estimar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y posterior muerte cardíaca en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, por supuesto, no cardíaca, viene a ser el desarrollo de Goldman, que se establece desde 1977 y se denomina sistema de índice de riesgo cardíaco, cuyos factores y puntuación viene a ser lo siguiente. Consideramos los factores entre los antecedentes: edad mayor de 70 años. Cada uno tiene su puntuación. Infarto de miocardio reciente dentro de los 6 meses. Al examen vamos a observar signos de insuficiencia cardíaca congestiva, presencia de tercer ruido, incurgitación yugular, estenosis aórtica importante. En el EKG, ritmo no sinusal o presencia de extrasístoles auriculares. También 5 o más extrasístoles ventriculares por minuto durante el preoperatorio. El estado médico general, ¿cómo está su estado del paciente? Para lo cual siempre vamos a solicitar gases en sangre arterial, cómo está la presión parcial de oxígeno, si está menor de 60 o mayor de 50. Cómo está la concentración de bicarbonato, cómo está la urea, el potasio y creatinina. También vamos a tener en cuenta las transaminasas para ver el estado de la función hepática. Si el paciente también está postrado en cama, ya sea por causas que no sean cardíacas. Si la intervención es de urgencia, también si es intraperitoneal, una toracotomía y peor si es aórtica. Como volvemos a repetir, la finalidad en la valoración preoperatoria del aparato cardiovascular es preservar la reserva cardíaca. Ahí tenemos un maratonista hindú. A sus años se mantiene muy bien. Antecedentes y síntomas: buena tolerancia al ejercicio, por lo tanto denota buena reserva cardíaca. Angina de esfuerzo o antecedentes de infarto por enfermedad coronaria.
Ahí tenemos que investigar si tuvo angina de esfuerzo o antecedente de infarto por enfermedad coronaria. Buena tolerancia al ejercicio, por lo que denota que tiene buena reserva cardíaca. Angina de esfuerzo y antecedente de infarto por enfermedad coronaria. Ya volvemos a repetir. Profundizaremos el interrogatorio y examen en los pacientes con antecedentes de edema pulmonar, como estamos observando en esta placa radiográfica. Es imagen heterogénea, tipo algodonoso. La exploración física. Primero, controlar el pulso con sus características semiológicas, la amplitud, la intensidad, la frecuencia. Presión arterial y la auscultación. A ver, acá vamos a hacer un alto. Controlar pulso con sus características semiológicas, presión arterial y auscultación minucioso a los ruidos cardíacos. Eso nos los han enseñado en semiología. Buscar signos periféricos de insuficiencia cardíaca. Mira, esas uñas son, antes era lo clásico, se usaba el reloj. Entonces decía uñas en luna de reloj. Hipocratismo digital, taquicardia, estos son indicios que van a disminuir la reserva cardíaca. El paciente apenas está subiendo las gradas, la disnea, la apnea, la disnea paroxística nocturna, pues está durmiendo y de repente se despierta con una disnea. ¿Debido a qué? A una enfermedad mitral que va a producir hipotensión venosa pulmonar, o ya sea por insuficiencia ventricular izquierda. Son pacientes de alto riesgo y por lo que tienen una reserva cardíaca muy disminuida. Pobre corazón. Si existe retención de líquidos, buscaremos a la auscultación estertores subgravitantes finos en ambos campos pulmonares, también hepatomegalia, que son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Un EKG nos puede mostrar hipertrofia ventricular derecha, son las Qs bien prominentes. Aquí también igual hay reserva cardíaca disminuida o signos de infarto de miocardio por enfermedad coronaria. Se nota acá, esta es actividad ventricular izquierda. Q, presencia de lesión. Solicitaremos radiografía de tórax. Es protocolo. Y observamos un corazón aumentado de tamaño, cardiomegalia. Hay incremento de la trama pulmonar y el hilio. Este es una lateral derecho, lateral izquierdo. Las complicaciones más frecuentes del aparato cardiovascular. Está listo, está preparado. Si hay un paro cardiorrespiratorio, no responde, pero ahí para el electroshock. Estaremos frente a unas arritmias cardíacas auriculares. Entre estos tenemos
La taquicardia auricular. Tenemos ahí la taquicardia auricular. Solamente hay actividad auricular. Entonces, una arritmia frecuente en el postoperatorio, en pacientes sin signos de enfermedad cardíaca previa, y la frecuencia ventricular puede superar los 160 por minuto. ¿Qué hacemos frente a la taquicardia auricular? Masaje del seno carotidio o inducción de vómito. Para tranquilizar, morfina subcutánea. De igual manera, fenilefrina. Hay que diluirlo, 0,3 ml al 1% diluido en 1 ml y se debe administrar en endovenoso lento. Digoxina. Seguimos con las arritmias cardíacas auriculares. Fibrilación auricular. Como en el caso anterior, también se presenta en el postoperatorio inmediato, en ausencia de enfermedad cardíaca, en ausencia de enfermedad valvular mitral o enfermedad isquémica del corazón. Entonces, recordando que si la frecuencia ventricular es mayor de 100 por minuto, el gasto cardíaco disminuye. Tratamiento. Entonces, hacen su recuerdo de cardiología, el nódulo sinoauricular, empieza la conducción a través de la aurícula derecha, tenemos los impulsos, la aurícula izquierda, el nódulo auriculoventral, las de His, ¿no? Va a ir hasta las últimas fibras del ventrículo izquierdo. Tratamiento digitálicos bajo control de frecuencia. La administración de quinidina. Podemos darle 0,6 hasta 2 gramos por día. Y en muchas oportunidades retorna espontáneamente al mecanismo sinusal. O al final también podemos aplicar la cardioversión electrónica, como ustedes han visto en esa figura, después del periodo postoperatorio inicial. Otra arritmia cardíaca auricular, el aleteo auricular. Menos común que la fibrilación, es menos, es ocasional, pero es más difícil de tratar. La digital puede llegar a dosis tóxicas, pero sin corregir el problema. Entonces, para evitar esta complicación, preferir la cardioversión con apenas pequeña cantidad de corriente eléctrica, directa, por supuesto, 50 vatios por segundo, va a corregir la arritmia inmediatamente. Ahora sí, vamos a tener las arritmias cardíacas ventriculares. Contracciones ventriculares prematuros. Cuando son frecuentes y de configuración variable, pueden ser premonitorias de taquicardia y fibrilación ventricular. En tales casos, ¿qué debemos de investigar? Existencia de la presión parcial de oxígeno anormalmente baja, hipopotasemia y acidosis, por supuesto metabólica, exceso de digital,
Isquemia o infarto ventricular asintomático. Entonces, el tratamiento. Administración de oxígeno con máscara de reservorio. También tenemos la taquicardia ventricular. Esta arritmia sí es grave porque su presencia va a indicar lesión orgánica del corazón, que puede ser preludio de fibrilación ventricular y al final la muerte. Significa además considerablemente una disminución del gasto cardíaco por mayor frecuencia y contracciones anormales. Tenemos acá taquicardia ventricular. El tratamiento, igual cardioversión eléctrica. Procainamida, endovenoso lento. Esto, ahora todo se administra por bomba de infusión. Quinidina, difenilidantoína, de acuerdo a la dosis indicada en contracciones ventriculares prematuras. Seguimos con arritmias cardíacas ventriculares. Cada vez el problema se va complicando más si estamos con estas arritmias. Fibrilación ventricular. ¿En quiénes se presenta? Frecuentemente. En aquellos pacientes que han sufrido frecuentemente contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular, e infarto de miocardio reciente. Estos pacientes deben ser monitorizados y observados continuamente en el preoperatorio. Los pacientes deben recibir de modo inmediato también resucitación cardiorrespiratoria, masaje cardíaco, ventilación pulmonar y si es necesario desfibrilación eléctrica que puede ser en varios con choques repetidos. Bloqueo cardíaco completo. Puede presentarse también en el preoperatorio. No da síntomas, pero puede haber condicionar a asistolia mortal en el trans postoperatorio. En tales casos, ¿qué debemos hacer antes de la cirugía? Colocar temporalmente al paciente un regulador eléctrico de latido cardíaco, o sea, inserción de un marcapaso. Sí o sí tiene que operarse una apendicitis, una obstrucción intestinal. Sí o sí no podemos posponer. Aquí observamos un bloqueo AB completo de grado 3. Muy bien. Entonces, ¿qué cuidados operatorios y posoperatorios debemos tener frente a estos pacientes? Disminución de la presión venosa central. Hemos colocado nuestro catéter. Antes se utilizaba una flebotomía y se introducía un catéter llegando hasta la aurícula derecha. Ahora todo eso con un catéter de vía central. La disminución de la presión de llenado ventricular va a equivaler a una disminución de la presión venosa central. Entonces, ¿qué significa? Que estamos frente a un cuadro de hipovolemia. Cuando la presión venosa central es menor de 5 milímetros de mercurio, tenemos que administrar sangre, plasma o lactato Ringer.
Pero si la presión venosa central es mayor sin que suba la presión arterial, tenemos que buscar otra causa de hipotensión arterial. Cuando la presión venosa central es mayor de 12 milímetros de mercurio y la presión arterial disminuye, no administra sangre ni líquidos. En aquellos pacientes con disminución de la reserva cardíaca y la hemoglobina baja, automáticamente debemos transfundir sangre, aún con pérdidas de 500 ml, para mantener la presión de llenado ventricular. Debemos de tomar muestra para determinar pruebas de hemoglobina y hematocrito, pero seriados en el postoperatorio. ¿Para qué? Para determinar qué líquido se debe administrar. Si el hematocrito aumenta y la presión venosa central disminuye, no administrar sangre. Ojo, si el hematocrito aumenta y la presión venosa central disminuye, no administrar sangre, ni plasma, ni lactato Ringer. Y tenemos un corazón súper atleta, contractilidad del miocardio. Recordar que los anestésicos van a causar depresión de la contractilidad miocárdica. Si se presenta hipotensión arterial, a pesar de existir una presión venosa central de 10 a 15, que es los límites normales, y que no hay signos de taponamiento cardíaco, el problema debe de interpretarse como consecuencia de una insuficiencia de la contractilidad miocárdica. ¿Pero debido a qué? A una depresión miocárdica aguda por agentes anestésicos. También debido a la anoxia, acidosis, insuficiencia miocárdica crónica por enfermedad coronaria, oclusión coronaria aguda. Estamos frente a una enfermedad valvular del corazón, un CIA, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Y también una embolia pulmonar. ¿Qué debemos hacer? Tratamiento. Tratar de mantener la presión parcial de oxígeno sostenida en 30 milímetros de mercurio y hemoglobina en cifras normales. La presión parcial de CO2 oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si es mayor, va a dar una respiración, una presión positiva intermitente. ¿Cómo estará el pH arterial? Tenemos que tratar de mantener cerca de lo normal. Muy bien. Entonces, vamos a tener una respiración controlada o bases que van a amortizar como el bicarbonato de sodio, 2 miligramos por kilo peso, o medicamentos que van a estimular la contractilidad si las medidas anteriores no han dado resultados esperados. Muy bien, entonces teniendo en cuenta todas estas arritmias, tanto auriculares como ventriculares, tenemos que hacer nuestra evaluación muy exhaustivamente, porque si no en el postoperatorio tenemos complicaciones. No es el hecho de entrar a todo dar, salvo que sea una urgencia, una emergencia, que no nos da tiempo, además en el servicio de emergencia no hay cardiólogo.
Entonces, estos pacientes son de alto riesgo. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa el corazón, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, repitiendo, siempre nuestra anamnesis. Tenemos que hacer un buen examen físico, porque con el corazón no tenemos que jugarnos. Por ahí hay pacientes que a veces nos dan mala información, entonces una radiografía de tórax es útil, un EKG, porque es lo que quiere el anestesiólogo cuando viene y evalúa, ¿no? Nos da paz para la cirugía. Y tener siempre el cirujano ser cauto. No tiene que ser precipitante y después viene el problema en el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato. Muy bien, señores alumnos. El tema de hoy es, como lo han escuchado, todo es por hoy.